Luis Cabrera, el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Lo invitamos para hablar del tema de la iglesia nicaragüense, Monseñor, pero antes yo sé que usted tiene un mensaje lleno de gran espiritualidad para los guayaquileños y los ecuatorianos en estos momentos tan duros, ¿no? Y me refiero exactamente pues al tema ocurrido ayer en el Cristo del Consuelo. Monseñor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Por supuesto que a todos nos deja al menos perplejos sobre este no hecho, yo diría, de terrorismo que ha ocurrido, ¿no? Esta explotación de estas bombas y atentados que hacen pues que en la ciudadanía se despierte estos sentimientos de miedo, de pavor, quizás hasta de angustia, en fin, una serie de situaciones realmente que a nadie nos hace bien. En medio de esta ola de violencia, lógicamente, hay que mantener la calma y sobre todo la esperanza, seguir confiando en las personas, en las autoridades, pero también yo digo en la comunidad que tendría que de alguna manera organizarse, estar atenta para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. En todo caso, es un hecho que ustedes lo han analizado de distintas perspectivas y que esperemos que las autoridades pues tomen conciencia de la gravedad de este hecho y a su vez implementen todas las medidas necesarias para que la ciudadanía podamos vivir en paz. Dicho esto, Monseñor, permítame que Javier Segarra pues tiene unas inquietudes para usted. ¿Cómo le va, monseñor? Buenos días, un gusto tenerlo, bienvenido. Lo ocurrido en Nicaragua preocupa a la comunidad católica sin duda alguna. Esta reacción en ese país, ya a veces uno se queda con la gran interrogante, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en el ser humano como tal frente a una situación de una creencia que debe ser respetada, le guste o no le guste a cualquiera, ¿no? Bueno, yo me referiría a la descripción que hace rápidamente la OEA, justamente el 12 de agosto, Uh-huh. donde ellos señalan realidades que realmente nos ponen también a pensar. Ellos hablan, por ejemplo, de la disolución de más de 100 organizaciones no gubernamentales, y entre ellas, pues, de las misioneras de Madre Teresa de Calcuta, que fueron expulsadas. También las restricciones que se han dado en contra de los medios de comunicación que la Iglesia Católica tiene ahí. También no solamente, y también el cierre, mejor dicho, el cierre de esos medios de comunicación. Luego tenemos el caso ya del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, Uh-huh. quien está recluido prácticamente en la casa con otros cinco sacerdotes, con dos seminaristas, con tres laicos. También la OEA pide que cese la persecución, la intimidación a la prensa, a los medios de comunicación. Nadie puede absolutamente opinar en contrario. Entonces, como ves, un ambiente bastante complicado, difícil, no solo para la iglesia, sino para la sociedad en general. Ante este hecho, pues, el Día del Vaticano se han levantado voces también, primero de solidaridad, de cercanía, eh, yo digo no solo a la iglesia, sino a todo el pueblo, al pueblo pobre que sigue siendo maltratado, marginado, ese pueblo que confió muchísimo en estos sistemas y que al final pues se ve defraudado. Entonces, voces de cercanía de parte del Vaticano. También el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, también envió una carta justamente solidarizándose con la iglesia, con los pobres y a la vez invitando al gobierno a sensibilizarse. Si es un gobierno que dice que está a favor de los pobres, pues que escuche sus voces y que abra espacios no solamente de solidaridad, sino de justicia. Entonces, en este ambiente en el que estamos moviéndonos, lógicamente, luego podríamos hacer una reflexión ya sobre esas grandes pretensiones, esas grandes tentaciones del ser humano de creerse pues un dios, un semidios y a partir de ahí prescindir de todo lo que nosotros podamos ofrecer también. Pero reitero el ambiente que la OEA, es importante, fíjese, un organismo internacional que lo describe para que no se piense que es únicamente una visión muy parcializada de la iglesia. Entonces yo creo que eso sí ya nos da otras luces también para afrontar esta realidad. Que de hecho es una situación que viene desde hace algún tiempo atrás, porque cuando eran
previo a las elecciones se comenzó a meter preso a los opositores a ese régimen para poder tener vía o luz verde y llegar a la presidencia. Luego a la oposición política se le dio como bombo en fiesta, luego a los medios de comunicación, y el turno le toca a la Iglesia Católica. Parece increíble que nadie pueda hacer nada en Nicaragua, ¿no? Bueno, digamos, son esos regímenes que llamamos nosotros totalitarios, que lógicamente la palabra totalitario significa pues eso, justamente que se creen los dueños de todos los poderes. Correcto. Del poder político, poder económico, inclusive del poder religioso, y bueno, y de todos los poderes militares, culturales, donde se vuelven en pensamientos únicos, el famoso monopolio, ¿no? A veces de la dinámica de estos movimientos o de estos grupos. Y aquí yo digo, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Aquí el color, fíjense, nada tiene que ver. Yo digo, es la gran pretensión humana de creerse pues ya un Dios. Lógicamente, hablando ya de la iglesia, no es una novedad. Estaba viendo ahí unas estadísticas que me sorprendieron. Hay más de 50 estados en el mundo donde la iglesia es perseguida, es calumniada, torturada, masacrada. En este tiempo, en estos momentos. O sea, no estamos hablando del pasado, ¿no? Lógicamente, si vamos al pasado, la iglesia cuando ha levantado su voz en favor de los pobres, de la justicia, de la verdad, de la libertad, pues siempre ha sido perseguida. Yo digo, es parte de nuestra historia, parte inclusive me atrevería a decir de nuestro ADN, de tal manera que no es una novedad para nosotros. Pero más allá de eso, la gran pregunta es por qué el ser humano, cuando tiene un poquito de poder, prácticamente se marea en el poder y pretende imponer a los demás. De hecho, también estos días les comento así rápidamente, ¿no? Cuando uno ve todos los problemas a nivel nacional, para no quedarnos solamente en Nicaragua, pero a nivel nacional, en el fondo es la lucha por el poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién domina? El poder sigue siendo visto como un instrumento para obtener privilegios, para tener este prestigio. Y lógicamente, visto el poder así, va a ser muy difícil, muy complicado la gobernabilidad. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Yo digo, pues aquí hay una propuesta, ¿no? Una propuesta, el poder visto como un servicio, como un medio para que las personas puedan crecer, madurar, desarrollarse. Entonces, habrá que hacer un trabajo enorme. Y volviendo al tema de Nicaragua, lamentablemente, pues desde ya asumieron el poder y del poder nadie los baja, como decimos, ¿no? Entonces sienten, y todo pues viene ya desde enfoque humano, ¿no? Que los mortales se creen inmortales, que las criaturas se creen pues creadores, y así por el estilo, ¿no? Entonces parecen que van a eternizarse, pero la vida va por otro lado. Así es un poco la reflexión que me permito compartir rápidamente para estar atentos también, porque es una de las grandes tentaciones justamente lo del poder. 8 de la mañana con 42 minutos, estamos dialogando con el Monseñor Luis Cabrera. Monseñores, sin duda, pues crece la tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno en Nicaragua. Monseñor, sabemos que el obispo Rolando Álvarez, crítico con el presidente de ese país, lleva ya casi 2 semanas detenido por la policía, acusado de desestabilizar el país. ¿Saben la situación del obispo? ¿Han tenido información acerca de él? Bueno, digamos, a través del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, pues, tenemos allá, hay un contacto bastante cercano. También nosotros como Conferencia Episcopal estamos pendientes, atentos, lógicamente, ¿no? Tenemos allá personas que muy cercanas también a él, religiosos, religiosas, por ejemplo, los padres salesianos están atentos. Lógicamente, en medio del mal siempre hay luces de bondad, de solidaridad. Entonces también yo creo que la vida de él por el momento está protegida, está custodiada. Sin embargo, pues los poderes también, pues por utilizar una expresión, ¿no? Los poderes de este mundo son muy perversos y tratarán de eliminarla en cualquier momento de su existencia. Pero hay esa cercanía, hay esa preocupación. Justamente ya lo he manifestado antes, que tanto el Vaticano, el CELAM y muchas conferencias episcopales hemos manifestado nuestros sentimientos de solidaridad para con esta iglesia que en ese momento pasa por momentos muy difíciles. Así es, por circunstancias no queda complicadas. Más que también unirnos en oración y pedir también, no solo por Nicaragua, que hoy en día enfrenta una situación tan crítica, sino también por el mundo entero. Ramiro Cepeda. Monseñor, qué gusto de saludarlo a nuestro pastor de la Iglesia Católica de la ciudad de Guayaquil.
La verdad es que a mí se me viene a la memoria Arnulfo Romero. Y se me viene a la memoria porque Centroamérica ha sido un escenario de persecución a la Iglesia Católica en un futuro no muy lejano. Estamos hablando de los años 70. Me recuerdo incluso cuando el Papa Juan Pablo II visitó El Salvador y se le quiso impedir ir a orar frente a la tumba de Monseñor Arnulfo Romero, y él, moviendo toda su autoridad, fue y lo hizo. ¿Qué nos hace pensar que no estamos ante lo mismo y que yo creo mucho en la oración, pero a veces la oración no es suficiente? ¿No cree que hay que tomar otro tipo de acciones, Monseñor? Porque una iglesia también tiene que ser a más de voz acción. Completamente de acuerdo. Ya el dicho popular lo conocemos, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Por supuesto, hay que orar muchísimo para tomar conciencia de nuestra dignidad de seres humanos, de criaturas, y a la vez también hay que obrar, ser hombres y mujeres de acción, ir creando las condiciones justamente para que se respeten a todas las personas, para que haya confianza. Y aquí la gran responsabilidad, permítame que te recuerde, ¿no? La gran responsabilidad de ir creando condiciones políticas, económicas, para que no se den ese tipo de realidades. Ustedes ven en el fondo está el problema de la pobreza, el problema de la corrupción, y claro, aparecen aquí estos grupos mesiánicos, estos grupos salvadores, ofreciendo el oro y el moro, como decimos, pero es simplemente una estratagema hasta conseguir, hasta llegar al poder. Y una vez que están en el poder, se crean ellos mismos sus muros, sus pedestales, de tal manera que ya nadie los puede quitar de ahí. Entonces viene la lucha por el poder y por mantenerse en el poder. Y el miedo a perder el poder, yo creo que también es enorme. Y ahí podemos detener toda la represión, todo el uso de la fuerza para callar voces, el miedo a perder el poder. Yo sí creo entonces que es una gran responsabilidad, un gran compromiso de todos, absolutamente de todos. Y más aún yo digo de los cristianos, que tenemos una visión donde el poder debe estar al servicio de las mayorías y el dinero al servicio también de los demás. Entonces, otra visión, y no tener vergüenza, no tener el miedo de que, iluminados por estos grandes principios, podamos ofrecer caminos para que ya los políticos, los economistas traten de organizar mejor en la práctica, ¿no es cierto?, la producción y la distribución de recursos, para que nadie se quede al margen de eso. Igualmente, todos los sistemas democráticos que van orientados hacia la búsqueda del bien común, y lógicamente para que los derechos de todos los seres humanos sean conocidos, respetados y valorados. Decía el doctor Gustavo Novoa, si quieres conocer a una persona, dale poder. Hoy día para la feligresía y para los católicos, para algunas otras religiones, es el día de la Asunción de la Virgen María, y no quiero dejar de que nuestro pastor, así como lo hizo Pío XII y declaró la Asunción de la Virgen María elevada a los cielos por voluntad de su Hijo, resulta que se recuerde, se le invoque para estas mesas de diálogo que la Iglesia Católica ha ido cobijando dentro de su seno en Quito. ¿Cómo van estos avances? ¿Cómo va toda esta parafernalia de tratar de unir voces que suenan disonantes, pero que bueno, con la buena voluntad de la Iglesia Católica, de usted, Monseñor Alfredo Espinosa, que lo veo también tan dinámico en la gestión, resulta una suerte de camino? ¿Tenemos una luz al fondo del túnel, Monseñor? Bueno, primero el tema de la Asunción de María me parece importante también, que yo lo resumo en dos palabras, ¿no? La palabra alabanza, el reconocer lo bueno, lo grande de María, de Dios, y que también va en la misma línea de tratar de descubrir también lo maravilloso que existe en el ser humano, todas las potencialidades, sus capacidades, en fin. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo por ese lado. Y luego, la otra palabra clave para mí es la esperanza, es saber que tenemos un camino, que tenemos una meta, que si vamos hacia la plenitud de la vida, porque eso es al final la asunción, ¿no? Todo lo humano queda sumido, maravillado, engrandecido, lógicamente que nuestra vida no termine en la tumba. Bueno, ese es el mensaje para nosotros desde el punto de vista cristiano, católico,
la fiesta de la Asunción, una fiesta de alabanza y de esperanza. En cuanto al tema que usted me ha manifestado, el diálogo, lógicamente se han ido creando también algunas condiciones para el diálogo, entre ellas el respeto, ¿no? Ya no hay la descalificación de uno al otro, también la confianza, que es uno de los valores fundamentales, porque hay que irlo, ¿qué digo?, acrecentando, fortaleciendo, porque siempre hay espacio para la duda, la sospecha, qué pasará, las agendas ocultas. Entonces son esos dos valores que nos ayudan mucho a seguir en el diálogo, el respeto y la confianza. Luego me parece importante también el que ya se hizo una evaluación hace unos 15 días más o menos por ahí, y se llegó a consensuar, como decimos, en cuanto ya a la priorización de los temas, el orden en que van a ser tratados y también los tiempos dedicados a cada uno de los temas, que son 5 días, 5 días. Inclusive se propuso una modalidad interesante, que el primer día se trabajaría en conjunto, si se llega a un acuerdo bien, si no, el segundo día se trabaja por separado hasta tener mayores elementos. El tercer día se vuelve a la mesa para trabajar de una manera conjunta y si hay acuerdos terminaría el diálogo, pero si hay pendientes se pasa un cuarto día también a trabajar por separado y finalmente se llega al quinto día ya con propuestas y ahí sí se cerraría la mesa y se indicaría cuáles son los acuerdos, cuáles los desacuerdos y si hay algún punto pendiente. Entonces esta modalidad yo creo que garantiza también el que los temas, los 7 temas, pues podamos tratarlos en estos 60 días que nos quedan. Entre hoy o mañana ya se dará a conocer a la ciudadanía el orden de los temas en que van a ser tratados y también los tiempos que ya se han determinado. Entonces yo creo que con esos elementos podemos decir que hay esperanza, vuelvo a la palabra esperanza, de que es posible pues encontrar soluciones a aquello que se pueda. Habrá cosas que son demasiado complejas, que el tiempo es insuficiente y se continuará pues en otros espacios y con otra modalidad. De alguna manera, Monseñor, se ha avanzado, ¿no? Y eso es importante refrendarlo. Lo que pasa es que los latinoamericanos en general y los ecuatorianos en particular tenemos un gravísimo problema. Somos inmediatistas. Esto arrancó, me refiero a las mesas de diálogo, el 7 de julio. Es decir, han transcurrido 5 semanas, se han ido dando pasos fundamentales. Con este gran aporte de los equipos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se han permitido diseñar lo que usted acaba de decir, ¿no? Esos ejes fundamentales como para ir desarrollando estos encuentros entre las representaciones de las organizaciones sociales y el Ejecutivo, el Gobierno Nacional. Entonces se va avanzando, pero nosotros queremos solucionar temas que arrastramos de tantas décadas en 2 días. Y a veces ese es el grave problema que tenemos como sociedad, Monseñor. Bueno, coincido plenamente con usted. A veces la prisa no siempre es buena consejera, ¿no? Y enseguida nos impacientamos, nos molestamos y comenzamos a buscar culpables, a decir que eso no avanza, no funciona, mejor debe acabar. Pero la complejidad de la realidad es muy grande. Y creo que el tomar conciencia de eso ya es el primer paso, porque justamente a veces llega a la mesa con la idea de que a tal problema, tal solución, tal problema, tal solución. Y resulta que no es así. Los temas están interconectados. Y además no solamente el diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, son una parte importante, nadie niega. Pero Ecuador es Ecuador, estamos 18 millones de habitantes, hay diferentes grupos, hay diferentes actores. Entonces, tener presente a todos ellos y luego los mismos temas, ¿no? Los mismos temas que están interrelacionados, interconectados con varias instituciones públicas y también con otros elementos privados. Entonces, el tomar conciencia de esa realidad, para mí, ya digo, es una gran lección y que nos hace pues que seamos personas, perdónenme aquí la palabra, más humildes, más realistas y también más pacientes. De tal forma que las soluciones no vienen por arte de magia, ¿no? Alguien pues un golpecito y ya está solucionado, no pasa nada, no. Entonces yo creo que el tomar conciencia de la complejidad, eso repito, nos ayuda a continuar en este camino. Como dice, hay un dicho popular que a mí me gusta también, sin prisa y sin pausa. Yo creo que eso es importante para marcar el ritmo de las personas, pero hay la esperanza de llegar a algunos acuerdos, no a todos, porque la realidad es compleja, pero ya los acuerdos a los que lleguemos, lógicamente habrá que ver ya las formas concretas de
realizarlo en territorio, como se dice, y que también tiene sus tiempos, corto, mediano, largo plazo. Entonces, estoy de acuerdo en un sentido de que tenemos que estar atentos para mantener la paciencia. La paciencia no es resignación, no es conformismo, ¿no? La paciencia simplemente es entrar en el ritmo de las cosas y saber que avanzamos poco a poco, pero avanzamos. En el desarrollo de una sociedad, el rol que tiene, ¿no?, la clase dirigente, dirigente en general, dirigente política en particular también, siempre es importante, ¿no? ¿Qué mensaje? No lo estoy invitando a el arzobispo de Guayaquil a inmiscuirse en un tema político, pero sí en su papel, en su rol pastoral también. ¿Qué mensaje le deja a la clase dirigente política ya en esta etapa de pre-campaña electoral? Vamos en febrero del 2023 a renovar los llamados gobiernos locales y en esa medida hay una altísima responsabilidad, vuelvo y repito, por lo que significa exactamente esos cargos, esos puestos que van a estar precisamente pues un poco en revisión y serán los ciudadanos pues los que tengan que elegir. Pero para esa clase dirigente, ¿cuál es el mensaje de la Iglesia Católica, Monseñor? Bueno, el mensaje es el mismo. Yo digo lo primero, hasta de una manera gráfica, que abandonen las tarimas, los pedestales, y se pongan al mismo nivel del pueblo, que aprendan a caminar, a recorrer sus caminos, por utilizar la misma expresión, ¿no es cierto? Y dentro de ese caminar, pues a escuchar, a oír aquello que el pueblo experimenta, ve como necesario. Y finalmente, pues yo digo, es trabajar juntos, que el pueblo sea parte de sus proyectos, de sus programas, y que no aparezcan pues simplemente como los salvadores, los mesías otra vez, porque ahí viene esa desconexión, esa separación grande entre la dirigencia, las autoridades y el pueblo. El pueblo sigue su camino, sigue su ruta, pero a veces olvidada, o olvidado, mejor dicho, al margen de todo eso. Entonces sería la llamada también a los candidatos, que me parece bien, el deseo de servir y ayudar a los demás, no podemos dejar de lado, pero que aprendan, yo digo, pues las tres cosas, ¿no? A caminar con el pueblo, a escuchar al pueblo y a trabajar con el pueblo, no al margen de él. Claro, eso es fundamental. Monseñor, agradecerle muchísimo, que tenga una excelente jornada de lunes y toda una semana muy productiva. Muchísimas gracias y a mantener siempre la esperanza en alto. Un abrazo grande. Un abrazo también para usted, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, quien también es presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.